Hola, mi nombre es Paz Vélez, soy nutricionista y hoy día quiero hablarles, siguiendo un poco el tema de la obesidad emocional, de las distintas caras que puede tomar la ansiedad. La idea, más que involucrarnos en esto, más que dejarnos llevar por la emoción, es mirar un poco qué nos puede estar pasando. Esta mirada va desde el mindful eating, del mindful science, aplicado a la alimentación, que tiene mucha evidencia científica y lo hemos hablado en clases anteriores. La idea es ver qué significa el masticar para algunas personas, qué significan los placeres orales para las personas, por qué a veces es tan difícil dejar el hábito, qué significará la alimentación para nosotros, cómo operan estas creencias respecto a las restricciones dietéticas en nuestro inconsciente que no nos dejan seguir bajando. Una cosa son personas que pelean con el peso mucho tiempo contra el peso, pero también hay personas que empiezan a bajar y se empiezan a boicotear. Y esa resistencia quiero que la empecemos a observar en estas clases. Vamos a hablar del enojo, qué tiene que ver con la alimentación, por qué vienen nuevamente estas depresiones asociadas a la obesidad, cuál es la diferencia con la ansiedad y los distintos tipos de boicot en el paciente que está bajando de peso. Piensen que muchas veces hay una culpa, hay un castigo mediante la alimentación, hay un premio mediante la alimentación, hay incluso depresiones por logro, ya donde hay un autoboicot por no sentirse merecedor de la baja de peso. Esto es muy a grandes rasgos, vamos a ir haciéndolo clase por clase, pero hoy día quiero que nos fijemos en esto de las caras de la ansiedad y su gran diferencia y un poquito cómo mirarlo afuera sin involucrarnos tanto en la emoción para poder tener claro qué nos puede estar pasando y desde eso intervenir desde el autorrespeto, el autoamor y el autocuidado, ya sin juzgarse. Un abrazo y partimos. Bueno, vamos a partir hablando del comer por razones inconscientes. ¿Qué significa esto? Muchas veces vemos que las personas durante su tratamiento, aunque estén bajando de peso, se empiezan a boicotear, a ponerse palos en la rueda. O sea, empiezan a ejercer una resistencia a nivel inconsciente a la baja. No tiene mucho que ver con la dieta. Tiene que ver que, por ejemplo, conscientemente acá arribita, en esta puntita del iceberg, quieren bajar de peso, pero hay una fuerza inconsciente, hay algo que no logramos ver, algunas creencias que tienen estos pacientes que pueden estar boicoteándolo. Por ejemplo, personas que no se sienten capaces de hacer un tratamiento, que no se sienten lo suficientemente merecedoras de una baja de peso, que tienen asociado internamente la obesidad, por ejemplo, a la sanidad, o niñas, por ejemplo, que han sido violadas o abusadas, que mantienen las capas de obesidad como protección ante que alguien las mire. No tiene por qué ser tu caso, solo observamos y quedémonos con la idea de que yo conscientemente puedo querer bajar de peso, pero tenemos una fuerza, una resistencia interna que nos va poniendo palos en la rueda. Y eso tiene que ver con creencias que tenemos guardadas de mucho, mucho tiempo acá, abajo, donde no podemos acceder aún. Y eso es lo que tenemos que ir transitando y observando juntos. El consciente regula el 5% de nuestra conducta, el inconsciente un 95%. Es por eso que hoy día nos vamos a hacer una autoobservación, a ver por qué nos estamos poniendo palos en la rueda o por qué estamos calmando cuestiones emocionales mediante la alimentación. Y con esto vamos a ver las distintas herramientas que usa el inconsciente para mantenerme comiendo en exceso o boicoteándome en la dieta, y una de ellas es la ansiedad. Entonces, mientras más arraigado esté el sobrepeso a la identidad de la persona, más difícil es eliminarlo. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que de chica le dicen gordita o el guatón, en el colegio le dicen el guatón, por ejemplo. Entonces yo igual desarrollé el sobrepeso, el sobrepeso ya es parte de mi identidad. O como ven ustedes que dicen que las personas con exceso de peso son más simpáticas, más complacientes, etc. Entonces, ojo, mientras más tiempo tengo sobrepeso, algo en mí le cuesta dejarlo, lo abraza. Todo esto se puede dar vuelta, sin embargo, es bueno que lo observemos. Piensen que los deseos inconscientes de mantenerme obeso nunca se cuadran con los deseos de la lógica de querer bajar de peso. Entonces, eh, muchas veces hay personas que intentan un tratamiento y pelean toda su vida contra el peso, y hay momentos en que llegan a un punto, se quedan pegados y hay parte
parte interna de ellos que insiste en que coman, que no hagan deporte o que busquen excusas para volver al sobrepeso. Y lo hace el inconsciente a través de ciertas herramientas como la ansiedad, la culpa. Ojo con eso, las personas con exceso de peso, un perfil de obesidad, es un perfil muy perfeccionista. O hago la dieta al 100 o mando todo a la punta del cerro. Y es ahí donde entra la culpa. Recuerden que la culpa te permite comer de todo, pero no te deja disfrutar de nada. Y también hay un perfil de autoagresión. Esto va más de la mano cuando una persona obesa tiene depresión. Sin embargo, yo creo que me estoy premiando con la comida, pero en verdad me estoy agrediendo con ella misma, sabiendo que me lleva a un sobrepeso y además a todas las enfermedades que tienen, que están asociadas a la obesidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son las caras de la ansiedad. Hablamos del comer inconsciente porque hemos hablado mucho del mindful science, del mindful eating, que nos habla del ser conscientes de nuestra alimentación, del estar presentes cuando estamos comiendo, respirar, sentir los sabores, sentir los olores, porque muchas veces por tanta culpa que sentimos al comer en exceso, tratamos de hacerlo rápido, a escondidas, sin sentir lo que tenemos en la boca. Ya es como un autoengaño. Y acá vamos a ver distintas caras de la ansiedad para que podamos identificarlas, observarlas, y hoy día no tenemos que resolver nada, solo mirarnos desde arriba a ver si nos puede estar pasando esto. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? La ansiedad es una sensación de agitación, de inquietud persistente, ya es una tensión. En otras palabras, si estoy intranquilo es porque estoy ansioso. La ansiedad es natural ante un peligro, ya es una señal de alarma. En el fondo, esta tensión me sirve para identificar que hay un peligro y que tengo que protegerme, que tengo que salir corriendo, por ejemplo. Si nos van a asaltar, al tiro se despierta esta señal de alarma de la ansiedad para o escapar o cubrirme la cara, etc. ¿Ya? En estas circunstancias a esta persona jamás se le ocurriría comer. La ansiedad, esa que nos protege, esa que nos ayuda a escapar y a sobrevivir, no debiese producir en estas situaciones exceso de apetito. ¿Cuándo se hace enferma la ansiedad? Cuando es crónica y ya, aunque no esté el estresor de, por ejemplo, que nos esté asaltando, yo siento esta tensión todo el tiempo. ¿Ya? Por lo general, la ansiedad se manifiesta con aumento en la frecuencia cardíaca, diarreas, castañeo en los dientes, no poder dormir, etc. Entonces, es de suma importancia saber cuando estamos hablando de una ansiedad enferma o una ansiedad natural, que es la que, por ejemplo, si escuchamos un bocinazo en la calle, nos corremos o no cruzamos la calle. Esa sería una ansiedad natural. La ansiedad patológica es cuando está constantemente haciendo el efecto de tensión sin que esté este estresor presente. Entonces, ¿cuáles son las características de la ansiedad enferma? Es persistente, no está en peligro tu integridad y no hay un peligro concreto o no está en el momento presente. Por ejemplo, tiene mucho que ver con anticiparse a un daño. Tengo una reunión el viernes con mi jefe y yo desde el lunes estoy pensando que me van a echar, me van a echar, me van a echar, me van a echar. ¿Ya? Eso me genera ansiedad, la anticipación de un daño. ¿Por qué les hablo de esto? Porque muchos pacientes llegan a un tratamiento contra el sobrepeso pensando ya, no, es que nunca más me voy a poder comer un chocolate, nunca no lo voy a poder lograr, no soy suficiente para lograrlo, siempre reboto, etc. Eso les produce más ansiedad durante el tratamiento. O sea, ojo, que es muy importante cómo yo abordo mi tratamiento y me tengo paciencia a mí misma. Siempre desde el autocuidado, el autorrespeto, para ir alineando las variables que nos pueden estar dando ansiedad y que esta ansiedad la estemos canalizando en un exceso de alimentación. Ahora, ¿qué es un trastorno de ansiedad generalizado? Ojo que es distinto, soy una persona ansiosa o estoy pasando por un momento de ansiedad o esto me da ansiedad. Hay que ir un poco delimitando los conceptos porque a veces se usa la ansiedad para muchas situaciones y no necesariamente es eso lo que está escondido allá atrás. Un trastorno de ansiedad generalizado es una ansiedad de preocupación excesiva, persistente, difíciles de controlar sobre diversos acontecimientos o actividades y que se asocian con 3 o más síntomas de sobreactivación fisiológica. O sea, la frecuencia cardíaca aumentada, la sudoración, la hipervigilia, no poder dormir, los pensamientos rumiantes, etc. Y tienen que mantenerse
la mayoría de los días durante 6 meses para hacer un trastorno de ansiedad generalizado. Lo estoy diciendo muy a grandes rasgos y solo para que vayamos poniéndole forma a los distintos conceptos que muchas veces usamos o mal usamos. Lo que sí sabemos que el paciente que viene a visitarnos y que se pone palos en la rueda, se boicotea o le cuesta bajar de peso o sigue subiendo durante su vida, es porque está comiendo para aplacar alguna emoción. Y por lo general, la ansiedad siempre viene con una emoción detrás, una emoción displacentera como la tristeza, el miedo, la rabia. Entonces, ¿qué caras toma la ansiedad? Una de las caras que toma la ansiedad es el nervio. El nervio habla de un exceso de energía, por lo general energía negativa. ¿Ya? Entonces yo mastico para utilizar esa energía. Masticar en teoría debiese distraer, pero también tiene mucho que ver con que las personas estamos demasiado acostumbradas a tener que estar siempre haciendo algo. Es como que esta sociedad tuviera poca afinidad con el ocio, como que nos han enseñado tan de chicos que tenemos que estar produciendo todo el tiempo, o la misma pega que tenemos que estar produciendo todo el tiempo, que si estamos solos ya estamos produciendo por último pensamiento, o si estamos haciendo nada nos van a mirar con cara de chuta, no estás haciendo nada, es algo. Entonces muchas veces por estar haciendo algo, ¿cómo? Como por estar ocupado. Es como si llegáramos a la caja de una Copec y viéramos a la cajera mirando nada en su periodo de descanso, la miramos con cara de, hey, atiéndenos, pero si la viéramos comiendo, no la molestaríamos. Entonces, como esa necesidad de estar siempre haciendo algo. Y por eso mucha gente come cuando está aburrido, o come porque no es capaz de darse tiempos de ocio, de hacer nada. Es aquí donde la meditación es clave para poder regular la ingesta, como habíamos hablado desde el mindful eating. Una preocupación también es otra de las caras de la ansiedad, y es la preocupación es la anticipación al daño, y yo les comentaba que muchas veces llegan los pacientes el primer día de tratamiento y ya están preocupados de que nunca van a volver a comer como ellos querían comer, o que no van a poder ir a los cumpleaños, o que va a pasar en 2 meses más que me voy de vacaciones. Y esta anticipación al daño puede llevar a la ansiedad. Muchas veces también por una preocupación uso el alimento como un distractor. El problema es que cuando estamos comiendo en base a una preocupación, seguimos pensando en lo que nos preocupa, comemos además, y al terminar de comer nos quedamos con 2 preocupaciones. La preocupación que no resolví, que venía pensando, y además la preocupación del haberme salido del tratamiento o la culpa de haber comido algo que no debía. Otra de las caras de la ansiedad es el estrés. Por ejemplo, después de este largo día me merezco algo dulce. Ojo con eso. Hemos tenido pacientes, que esto lo hemos analizado con la psicóloga, que mientras más horas trabajaban durante el día, más grande era el pastel que se comían en la noche. Es como que se premiaran con la alimentación, pero a la vez se castigaran con ella misma. Porque recuerden que si están en un tratamiento es porque no les gusta tener el peso que están teniendo. Entonces el premio y el castigo los separa a una línea muy, muy fina. O se utiliza la alimentación como una distracción ante el estrés. El problema es que ahí nos quedamos con el doble estrés. El estrés que venía acarreando de la pega, en vez de descansar, de meditar, de hacer alguna actividad física o utilizar esa energía en algo que nos guste, nos quedamos con el estrés del trabajo, por ejemplo, más el estrés de no estar bajando de peso o estar subiendo. Es común, y les pongo esta foto, que durante el día muchos pacientes refieren que pueden no comer nada. En el fondo están tan ocupados en la pega que reprimen sus señales de hambre para poder seguir trabajando, y llegan en zona roja a comer a la casa y se lo comen todo. Entonces, ojo con respetar las señales fisiológicas también. Si es que me estoy despertando en el día sin hambre, probablemente es porque en la noche comí mucho y no quemé grasa. Entonces, bueno, ir rompiendo ese círculo. Y también las personas que llegan y cuando uno llega en zona roja de hambre, tratamos de preparar algo rápido, algo fácil, como tallarines, etc. O lo primero que esté en el refrigerador. Ahora, el problema no es solo esto, es que estamos comiendo más calorías vacías y las porciones cada vez son más grandes. Entonces, mucho ojo con que si es que estoy comiendo o si decido salirme de la dieta, que sea una porción
no una porción exagerada, ojalá que vaya con hartas ensaladas también, con alguna proteína, y comiendo atentos a lo que estamos comiendo, no con distractores. Recuerden que el comer y la satisfacción, la señal de satisfacción, requiere presencia. Y para la presencia tenemos que estar sintiendo, respirando, observando, masticando, estar presentes en el momento de alimentarnos. Otra de las causas de la ansiedad puede ser el enojo. El enojo también es un exceso de energía negativa y nos sirve el alimento como para tragarnos los problemas. Es ahí que el tema que quedamos con dos problemas. El problema que nos tenía atragantados antes de empezar a comer, y después el problema de haberme salido de la dieta y la culpa que eso me produce. Este es el típico, el antojo. El me encanta la comida. Acá, ojo que los antojos, muchas veces nosotros creemos que necesitamos un dulce. Y esa es una asociación que tenemos de muy chicos. No sé si nuestra abuelita nos premiaba con dulce. Sería bueno identificar y mirarnos de afuera en qué momento este alimento en particular se convirtió en nuestro antojo, ¿ya? Si fuera un distractor, cuando la gente peleaba, yo comía, por ejemplo, o si era una forma de expresar amor de alguien de mi familia. Es bueno que lo miremos objetivamente para poder identificar de dónde nació este antojo y cómo podemos manejarlo. Si se dan cuenta, enojo, preocupación y antojo tienen que ver con un exceso de energía. Y esta energía la estamos utilizando en el masticar. Ahora, esta energía podríamos utilizarla en diversas cosas y que nos saldrían muy bien, porque la energía del enojo, el estrés, del antojo, la preocupación es muy fuerte. Podríamos canalizarla en hacer actividad física, y si no es eso, puede ser algo que solo me guste. Pintar, ojalá que involucre movimiento, pintar, cantar, componer, música, cualquier cosa que a mí me libere serotonina. La serotonina nos ayuda a regular la tranquilidad, la felicidad. Y muchas veces yo como para aumentar mis niveles de serotonina. Entonces es bueno buscar distractores y que te mantengan en el presente. Sería una muy buena técnica empezar a utilizar esta energía. Entonces, ya hablamos de varias cosas, de las caras de la ansiedad, de cómo a veces nos abrazamos al sobrepeso y nos cuesta dejarlo ir por razones mucho más inconscientes. Entonces, yo les iba a pedir que esta semana hicieran una tarea. Primero, solo observarse cómo se enfrenta a la alimentación, etcétera. Recuerden que no es juzgándose, es observándose, ¿ya? Desinvolúcrense de la emoción que les produce, mírense desde afuera. Es bueno hacer una historia de peso, pero una historia desde el nacimiento hasta ahora. A ver si hay algún hito que marque las subidas y las bajadas. Ya yo lo hago mediante gráfico. Y solamente observar cuáles son los hitos. Como si fueran un vaso vacío, ya a veces uno piensa que sabe todas las razones de por qué sube de peso, que la abuelita, que mi papá. Vean sus historias, vean qué significa el subir de peso, o si estuvieron periodos muy delgadas, si pasó algo en ese periodo. Ya que la delgadez significa algo malo, ya como asociaciones más internas que uno hace. Por otro lado, sería bueno notar todo lo que uno come durante el día y qué estás haciendo, sintiendo antes de empezar a comer. No, estaba trabajando, me salté la comida, oye, no, llegué súper cansada a la casa, entonces comí esto, otro, después sentí culpa, todo lo que voy sintiendo, ¿ya? Y por último, observar si es que yo cuando bajo de peso, bajo X kilos, me premio por haber bajado con comida, ¿ya? Verlo, observarlo, cuántos kilos son los que bajo y en esos kilos me premio, es cada vez que bajo 1 kilo, es cada vez que bajo 3 kilos, o en qué peso me empiezo a premiar, en qué peso concreto empiezo a rebotar, en qué número. Un ejemplo, había una paciente, ya esto se evaluó con la psicóloga, ¿ya? Que estaba súper angustiada porque quería quedar embarazada. Estaba bajando de peso por lo mismo, porque era obesa y quería quedar embarazada. Había tenido un embarazo y a los 3 meses perdió esa guaguita. Entonces ella bajaba 15 kilos, llegaba a un peso que era 90
y rebotaba, rebotaba, rebotaba. ¿Ya? O se quedaba muy pegada en ese peso y no podía seguir bajando, o rebotaba. Entonces en su historia de peso vimos que los 90 kilos fue el peso con que estaba embarazada. Fue el peso justo que se registró antes de que perdiera la guaguita. Entonces al parecer los 90 kilos en su asociación era como estar embarazada. Entonces no los quería soltar. ¿Ya? Ojo, que todos tenemos asociaciones distintas. ¿Ya? Esto ya es psicología de la nutrición, esto lo ven las psicólogas. Yo no soy psicóloga, pero se ha visto asociaciones muy, muy, muy claras entre algunos números, algunas bajas, algunas hambres mentales, que es esa que yo me premio cada vez que bajo, y algunos boicot de los pacientes. Entonces, solo observarse, no son Freud, así que no se analicen, simplemente observen, observen, ya que mediante la observación podemos solitas empezar a destrabar todas estas cuestiones internas que nos hacen mantener la obesidad o boicotear el tratamiento de baja de peso. Espero les haya gustado, les dejo un abrazo y que les vaya muy muy bien. Aquí les dejo mi página web, pazvelesnutrición.cl, pueden enviar solicitud, yo les voy a hacer algunas preguntas de rebote, etcétera, cuando llenen el formulario. Pueden seguirme en Instagram, @pazvelesnutrición, y cualquier duda, escribirme a mpveles@uc.cl. Muchas gracias por su atención.